Muy buenas, estimados y estimadas, soy el profesor Felipe y te doy la bienvenida a una nueva cápsula suplementaria de la asignatura de Lenguaje y Comunicación. Muy bien, esta es una cápsula dirigida para los estudiantes de séptimo año básico. En base a la última guía entregada que hablaba acerca de los signos de puntuación. Como recordarán, el año pasado nosotros estudiamos ya uno de estos signos de puntuación, cuál fue la coma, ¿ya? Ahí en la guía yo les puse un pequeño espacio para que pudieran indicar cuáles son los 5 usos que tenía la coma de acuerdo a lo que vimos el año pasado. Pero ahora nos vamos a referir a 3 signos que igual son importantes. Bueno, a modo de introducción, tenemos que decir que cuando escribimos o leemos un texto podemos darnos cuenta de que además de las palabras utilizamos un montón de otros signos que nos ayudan a expresar de mejor manera nuestro mensaje. Signos de puntuación como los puntos, las comas, las rayas, el punto y coma, entre otros. En esta guía que yo les presenté y en esta pequeña cápsula que vamos a ver ahora, nos vamos a referir específicamente al punto y coma y a los 2 puntos. Comencemos entonces con el punto. El punto es un signo que se utiliza en la escritura para indicar una pausa larga y un cambio temático en el mensaje. Después de un punto, la palabra comienza con letra mayúscula. Existen 3 tipos de punto: el punto seguido, el punto y aparte y el punto final. Aquí hay cosas importantes que hay que destacar. Por ejemplo, cuando nosotros leemos y aparece un punto, siempre tenemos que hacer una pausa. La pausa se llama una pausa larga porque para hacer un poco la diferencia con la coma. Recuerden que con la coma nosotros también hacemos una pausa en la lectura, pero esta pausa es breve. En el caso del punto, esta pausa es más extensa, independiente del punto al cual nos estemos refiriendo. Otro punto importante que hay que tener en cuenta es que después de un punto tenemos que escribir con mayúscula, ¿ya? Un espacio después del punto y luego la palabra que comienza siempre con letra mayúscula. En caso de que sea un punto seguido, si es un punto y aparte, obviamente no. Ahora vamos a ver los distintos tipos de puntos que nosotros podemos encontrar. Para comenzar, hablaremos del punto seguido. Este punto sirve para separar enunciados u oraciones en un mismo párrafo. Después de él se continúa escribiendo en la misma línea. Este punto básicamente nos ayuda a separar distintos enunciados u oraciones dentro de una misma idea o dentro de un mismo tema, ¿ya? Es importante señalar esto porque muchas veces se confunde el punto seguido con el punto aparte. ¿Cuándo tengo que usar punto seguido y cuándo punto aparte? Básicamente cuando estemos hablando de un determinado tema. Si el tema del que estamos hablando es el mismo, entonces vamos a ocupar punto seguido. Cuando nosotros ya queramos cambiar de tema y referirnos a otra cosa respecto a lo que estamos hablando, ahí vamos a utilizar punto aparte, ¿ya? Entonces, por consiguiente, el punto y aparte sirve para separar párrafos e ideas distintas que pertenecen al mismo tema del que habla el texto. ¿Ven? Después de este punto se debe cambiar de línea y se debe dejar una pequeña sangría. Entonces, aquí está la diferencia entre el punto seguido y el punto y aparte. El punto seguido hablaba acerca de ideas que son del mismo tema. En cambio, el punto y aparte nos va a ayudar a separar ideas que son distintas entre sí. En un párrafo hablamos de un tema, en el párrafo siguiente vamos a referirnos a otro tema distinto. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer esa separación con el punto y aparte. El punto y final probablemente es el punto más fácil de identificar y de hacer, ¿ya? Porque es el punto que utilizamos cuando nosotros dejamos de escribir, se termina un capítulo, se termina un texto en general, ¿ya? Así que este punto no tiene mayor tipo de aclaración. Ahora bien, es importante señalar que no existe una distinción gráfica o visual entre los 3 puntos.
Es decir, los tres puntos son iguales, se hacen de la misma manera. No es que, por ejemplo, el punto final sea más grande, el punto seguido sea más pequeño. No, los tres puntos son exactamente iguales, ¿ya? La diferencia va a estar dada por el uso que nosotros les vayamos a dar y por cómo lo escribamos. Si cambiamos de párrafo, entonces va a ser un punto aparte. Si seguimos escribiendo en la misma línea, va a ser punto seguido. Y si después de ese punto ya no escribimos nada más, nos vamos a estar refiriendo al punto final. El segundo tipo de punto o de signo de puntuación que vamos a ver es el punto y coma. Este signo es probablemente uno de los menos usados al momento de escribir, y en el momento de la lectura siempre se genera o puede generarse algún tipo de problema por no saber cómo abordar la lectura de este signo. Si hacer una pausa breve como en una coma, si hacer una pausa extensa como en un punto. Entonces eso vamos a tratar de aclararlo acá. Vamos a comenzar diciendo que el punto y coma es un signo que indica una pausa más larga en relación con la coma, pero más corta con relación al punto. Se explica esto de que tenemos que hacer una pausa mayor que si estamos hablando de una coma, pero no es una pausa tan larga como en un punto. De esta manera vamos a situar al punto y coma en una pausa intermedia entre estos dos. Una pausa muy breve para la coma, luego una pausa intermedia para el punto y coma y luego una pausa más extensa para el punto, cualquiera sea de este tipo, seguido o aparte. Ahora bien, cuando se utiliza, se debe escribir unido a la palabra que le antecede y se deja un espacio entre él y la palabra. El punto y coma no cambia párrafo, como lo hace el punto aparte. Se tiene que seguir escribiendo en la misma línea, ¿ya? Con este punto y coma, y tampoco hay cambio de letra mayúscula, por ejemplo. Después del punto y coma se continúa escribiendo con la letra minúscula. Veamos algunos usos del punto y coma. El punto y coma se usa en oraciones que tiene muchas comas entre medio. Por ejemplo, la camisa era blanca, el pantalón azul, los zapatos negros, la correa café, etcétera, etcétera, etcétera. Acá vemos que esta oración está compuesta como por pequeñas oraciones, si es que lo queremos ver de este modo. Tenemos, por ejemplo, unidades que son menores que están dentro de esta oración, como el pantalón azul, la correa café, la corbata amarilla, por ejemplo. Cada una de estas unidades ya tiene una coma. Por lo tanto, para separar cada una de estas unidades sería muy complejo, muy confuso utilizar comas. Para ello, nosotros ocupamos el punto y coma, tal como está marcado con rojo en este ejemplo. Para separar cada una de estas subunidades, entonces, en vez de ocupar la coma, vamos a ocupar el punto y coma. También se debe utilizar punto y coma antes de los conectores, pero más, aunque, sin embargo, por tanto, por consiguiente, es decir, por lo tanto, pero solo cuando estas oraciones, las que van a comenzar, sean muy largas. Por ejemplo, se tuvo que cancelar el campeonato por el exceso de lluvias en la zona donde se iba a paralizar. Punto y coma. Por lo tanto, coma, la competencia quedó aplazada hasta que llegue el verano. Habitualmente, y tal como nosotros lo habíamos estudiado anteriormente, para separar todo este tipo de conectores nosotros ocupábamos coma, ¿ya? Pero ahora la regla nos dice que cuando la oración que va a comenzar después de estos conectores es muy larga, para separar estos conectores vamos a tener que utilizar el punto y coma. Además, se utiliza punto y coma al final de cada uno de los enunciados de una lista o relación. Yo creo que muy pocos hemos ocupado este uso del punto y coma, pero ahora vamos a tener que empezar a emplearlo de este modo. Por ejemplo, cuando hacemos una lista, simplemente nosotros separamos por estos puntitos o por algún otro símbolo y
tal vez, quizá, podemos poner un punto al final. Sin embargo, la regla ortográfica correcta nos dice que cada uno de estos elementos debe ir separado por un punto y coma. ¿Ya? Aquí no lo marqué con rojo, pero ahí se ve que al final de cada uno de estos enunciados va un punto y coma, menos en el último, que en el último va un punto, que en este caso es pinturas. Pasamos entonces al último de los 3 tipos de signos de puntuación que vamos a ver en esta presentación. Me refiero a los 2 puntos. Este signo de puntuación se utiliza para llamar la atención del lector en determinados momentos del texto. Por lo general, los 2 puntos se emplean para hacer una breve pausa, menor que la del punto y seguido y mayor que la de la coma. Este símbolo nosotros lo ocupamos con bastante frecuencia, también lo vemos con bastante frecuencia al momento de la lectura. Vamos a ver algunos de estos usos. Se utilizan los 2 puntos antes de una enumeración. Compró en la tienda 2 puntos, fósforos, harina, jabón y fideos. Cuando hacemos una enumeración, nosotros vamos a ocupar los 2 puntos. También ocupamos los 2 puntos después del saludo inicial en las cartas. Por ejemplo, recordado amigo o estimado amigo, 2 puntos. Quiero contarte que bla, 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 bla. ¿Ya? En cada uno de los enunciados de las cartas que nosotros hagamos o escribimos, así también de las solicitudes, como lo vamos a ver acá, también tenemos que emplear los 2 puntos. Por tanto, 2 puntos. Solicito acceder a, qué sé yo, el préstamo, la solicitud, lo que usted quiera ahí emplear. También los 2 puntos se utilizan antes de una cita textual. La cita textual es una palabra dicha o una frase, una oración dicha por otra persona que nosotros la vamos a emplear en nuestro propio escrito, en el caso de que estemos escribiendo. Antes de eso tenemos que utilizar los 2 puntos y la cita textual propiamente tal, es decir, lo que dijo la persona que nosotros estamos citando tiene que ir siempre entre comillas, tal como está en el ejemplo aquí que dice César Vallejo dijo, 2 puntos, y ahora se abren las comillas. Hay, hermanos, muchísimo por hacer, cierre comillas. Eso indica de que lo que está entre comillas es lo que César Vallejo dijo. Muy bien, queridos estudiantes, esta fue la pequeña cápsula de profundización acerca de los signos de puntuación, última guía entregada. Cualquier duda, como siempre les digo, pueden hacerla llegar a través de las plataformas y los medios de comunicación que pongo a disposición de ustedes para que me puedan escribir y puedan estarme también entregando las guías que ya han ido trabajando en su casita. Un fuerte abrazo para todos y espero que se cuiden.